Y muy buenas a todos chicos, y bueno, pues estamos aquí en un nuevo miedo escénico, ya que el último tuvo bastante, por no decir muchísimo éxito. Y bueno, pues os quería comentar que abajo tenéis el nuevo Twitter que tengo. En el siguiente vídeo explicaré por qué he cambiado de Twitter y todo esto. Y bueno, pues vamos con la siguiente historia, titulada El payaso en la mecedora. Lucy se despertó con el sonido de una llamada de teléfono. Cuando dejó de sonar, ella no había llegado todavía a cogerlo. En el registro de llamadas, observó que eran sus abuelos, por lo que volvió a marcar el número inmediatamente. Pero esta vez no hubo respuesta. Probablemente sus abuelos se hubieran ido rápidamente o simplemente no lo hubieran escuchado. Lucy pasó la mañana normal, hizo unas compras y volvió a casa. Cuando llegó, vio que había otra llamada perdida de sus abuelos. Esta vez había un mensaje en el buzón de voz. Se puso a escucharlo y en él se oían golpes y pisadas, y la voz apagada de su abuelo, diciendo: «El payaso». Eso fue lo último que oyó antes de un fuerte golpe y que el mensaje se cortase con un suspiro apagado. Lucy soltó el teléfono y corrió todo lo que pudo hacia el coche para ir a casa de sus abuelos. Cuando llegó, había 3 coches de policía y una ambulancia que rodeaban la casa. Estaba paralizada. De la casa, 2 guardias sacaban un cuerpo con una sábana que goteaba un rastro de sangre. Otro policía sacaba a su abuela, que estaba histérica. Lucy le preguntó a los guardias y a su abuela qué pasó. Ella le contó que había alguien en la casa, que habían matado a su abuelo. Llevaron a la abuela al hospital, ya que tenía algunos golpes y unas cuantas magulladuras. Lucy, tras unas semanas, decidió que su abuela se quedase a vivir con ella, que vendería esa casa, pero para eso tenía que pintarla y reformar algunas cosas. Para ello, debía quedarse a dormir allí, cosa que no tenía muy segura. Pensó que el que entró en la casa sería un loco o algún ladrón, y probablemente ya se hubiera marchado de la zona. Esa misma tarde, Lucy preparó todo para irse unas semanas allí. Una parte de la casa estaba rodeada de cintas amarillas de la policía. Eso fue lo primero que se dedicó a quitar. Al acabar de arrancar la última tira que quedaba colgando de un árbol, Lucy se acercó a la puerta y tomó un último aliento antes de abrirla. Dentro de la casa, el polvo se levantaba por la corriente de aire, y el silencio que había permitía oír el mínimo movimiento. Lucy limpió primero la sangre que cubría la segunda planta. Era un horror para ella limpiar la sangre de su propio abuelo. En ese momento se oyó un golpe al final del pasillo, en una de las habitaciones. Lucy fue acercándose lentamente a la puerta, con el miedo a que hubiese alguien dentro. La fue abriendo lentamente hasta que chocó con la pared. La habitación desprendía muchísimo frío, debido a que la ventana estaba abierta de par en par, pero ese era el mínimo de los problemas. El cuarto estaba lleno de pequeños payasos de porcelana que la adornaban terroríficamente y, a la vez, parecía muy escalofriante. En una de las esquinas, encima de una mecedora, un payaso de casi 2 metros, apoyado en ella. Tenía una sonrisa muy desagradable, una piel blanca de porcelana, el pelo rojo color sangre y unos ojos negros como el carbón. Era el muñeco que más miedo daba de toda la habitación. Lucy no quería estar ahí, así que cerró la ventana y salió del cuarto. Ya casi era la hora de la cena, así que Lucy preparó antes la habitación en la que iba a dormir. Mientras cenaba, se oyeron pasos en el piso de arriba. Ella estaba muy asustada, no sabía qué hacer. ¿Subir? ¿Comprobar si había alguien? ¿O quedarse abajo y esperar a que cesasen los ruidos? Al final, Lucy decidió subir al piso de arriba. Al subir el último peldaño de la escalera, observó que la puerta en la habitación de los payasos estaba abierta
dando a ver al payaso que había encima de la mecedora. Fue cuando fue acercándose poco a poco para ir a cerrar la puerta, pero antes de llegar al fondo del pasillo, sonó una llamada de teléfono. En el marcador era su abuela. Cuando cogió, estuvieron hablando tranquilamente, diciendo que había oído algo, que si todo estaba bien. Lucy le comentó que le daban un poco de miedo los payasos, sobre todo aquel grande que parecía una persona. Fue entonces cuando la abuela le comentó que no tenía ningún payaso grande, que solo tenía unos pequeños payasos decorando la habitación porque le gustaba traerlos del circo cuando iba a verlos con su marido. Entonces fue cuando Lucy miró hacia la puerta del final de la habitación y vio que el payaso no estaba encima de la mecedora. En ese momento, Lucy soltó el teléfono y, muy asustada, cortó la llamada para querer salir corriendo. El teléfono sonó nuevamente, pero esta vez la llamada venía del interior de la casa. Cuando preguntó quién era, solo se oyó una frase, un suspiro que decía: ¿Dónde está el payaso? Lucy bajó las escaleras corriendo, pero la puerta estaba cerrada, las ventanas estaban selladas, como si alguien las hubiese sellado antes de que Lucy entrase en aquella casa. Fue corriendo otra vez a la habitación de arriba, dándose cuenta de que una de las ventanas se podía abrir. Pero al llegar al fondo del pasillo, una risa, como de niño pequeño, se oía detrás de ella. En ese momento se dio la vuelta y vio que el payaso estaba con un cuchillo al final del pasillo. Ella cogió y cerró la puerta rápidamente, usando la mecedora para que el payaso no pudiese entrar en la habitación. Pero ella pensaba que no tendría suficiente fuerza para reventar la puerta. Fue entonces cuando el payaso, de una sola embestida, consiguió abrir la puerta, y antes de que Lucy abriese la ventana para irse, el payaso la cogió del pelo, diciendo una última frase: ¿No te gustan los payasos?